Vamos, comencemos porque si no se nos va a ir el tiempo y ya estamos pasaditos bastante en la hora. Acá está la presentation. Miren acá. Necesito que tomen mucha atención porque vamos a comenzar con contenido nuevo. Vamos a dejar de lado las células, los ecosistemas, las pirámides y todo, y nos vamos a insertar en el mundo de la genética. Donde aquí vamos a hablar del material genético y como ahí dice, herencia, cómo se hereda. ¿Qué significa heredar en biología? No, que mi abuelita me herede los terrenos. ¿Qué significará herencia genética? ¿Quién tiene como una idea? Gabriela. ¿Qué crees tú, Gabriela, que es la herencia genética? Algo que se hereda, por ejemplo, de una madre a un hijo. Ya, se hereda es transmitir. ¿Podríamos considerarlo como transmitir? De ser, Sí, Heredar, sí, se podría considerar. ya, Heredar algo de podría genes. ya, stop ahí. Ordenémonos. Espérame, Matilde. Vicente dice que sí, que lo podemos asociar a transmitir. Ya, Matilde, ¿tú qué dices? que heredar podría ser como un ejemplo. Mi mamá me heredó como mi abuelito le heredó a mi mamá la hipertensión. Eso. Aquí estamos hablando de una falla, se fijan, de una enfermedad. Nosotros antes de ingresar a estos nuevos conceptos, fíjense en la imagen que colocó la misma. Aquí En el ADN. está el ADN, bien, la hebra de ADN. La hebra de ADN es la molécula que se supone que tiene nuestra información genética, ¿ya? Nos dice el color de nuestro cabello, nos dice qué enfermedades vamos a poder tener, y todo está asociado a los genes, y este concepto genes es un concepto súper moderno en términos de biología, ¿ya? Pero fíjense acá en la imagen, la misma va a utilizar el láser así como para llamar su atención. Tenemos un ovocito y un espermio, y juntos hacen la fecundación. No se ve la imagen. ¿No se ve la imagen, Camila? Yo sí la No. veo, Miss. Ya, es Sí el se ve. internet de Camila. Yo sí la veo. Entrecortado. Ya tenemos, vas a tener que volver a ingresar, Camila, a lo mejor. Tenemos el ovocito y tenemos el espermio y juntos hacen la fecundación. ¿Sabían ustedes que la mamá, su célula, presta el material genético que es la mitad y además ¿Célula madre? todos los organelos? Ya es Y- como una de las células que nos va a originar a nosotros. Y el espermio aporta la otra parte de la información genética solamente, ¿ya? La especie humana se caracteriza por tener 46 cromosomas y todos me van a decir, pero miren, ¿qué son los cromosomas? No entiendo. Miren, la Miss tiene lana aquí. Y la Miss, porque en el otro curso ya me pasó, muchos no saben lo que es el ADN. El ADN es una molécula, chiquillos, que llega a medir 1 metro. Esto sería como 1 metro de longitud. En una. Y nosotros tenemos 46 en cada célula. Y todo esto está enrolladito adentro del núcleo. Eso es lo que nosotros sabemos ahora. ¿Se fijan? Esta hebra de ADN, si yo abro esta lanita, ustedes yo creo que no la van a lograr visualizar, pero tiene hebras. El ADN, miren cómo la está abriendo la Miss. Es igual, tiene 2. ¿Se fijan? Ahora, la mamá solo nos presta 23 de estas y el papá 23. Y 23 más 23 hacen 46. Todas las células de mi cuerpo, todas, a excepción del óvulo y el espermio, tienen que tener 46 cromosomas porque yo soy de la especie humana. Yo soy un Homo sapiens. Y los Homo sapiens sapiens tenemos 46 hebras de ADN. ¿Ya? Un gorila tiene 48. Una mata de maíz tiene 92 en sus células.
¿Se fijan? Pero esto es pura información. En el año 2000 se descubrió que esto eran combinaciones de letras y aparece ese concepto del código genético. Entonces todos empezaron a decir, ¿qué dice el código? ¿Qué dice el código? Descifremos el código, lo vamos a aprender en otras clases. ¿Se fijan? Pero lo que usted tiene que entender que esto es ADN. Y esto contiene el color de mi cabello, va a decir qué estatura tengo, si voy a tener alguna enfermedad, etc. Y está aquí en la imagen representado. Tenemos ADN aquí, el cromosoma, miren, se los presento, ahí hay un cromosoma. Y un cromosoma es ADN organizado, ¿ya? Acá tenemos también moléculas como las proteínas. El color de mi pelo es una proteína, que es otra molécula, pero que se hace en base a ADN. Así como la mamá hace arroz graneado, con 2 tacitas de agua, 1 de arroz, el ADN es la receta para la proteína. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿todos tendrán la misma receta? No, ¿Todos tenemos la misma receta? no. ¿No? No. Todos somos distintos, ¿se fijan? Entonces, cada ADN en cantidad es la misma, pero en información es diferente. ¿Se fijan? Porque estos óvulos y estos espermios vienen de personas que son diferentes. Eso es lo que tenemos que tener claro. Comenzamos entonces en esta carrera de aprendizaje de la genética. ¿Ya? Entonces es muy importante esto. ¿Cuál es el objetivo? Identificar primero dónde está ubicada esta información genética en una célula eucarionte. Nosotros sabemos que hay 2 tipos de células, procarionte, eucarionte. Procarionte, bacterias. El ADN está disperso en la célula, no hay quien lo proteja. Pero miren aquí, la Miss le puso una animación de una célula ahí que se mueve. Esto es una célula eucarionte. Aquí, ¿dónde estará ubicado el material genético? ¿Qué me podrá decir? ¿Qué me podrá decir aquí? En el núcleo. Ya. No, Por ejemplo, sí. ya, Matilde, nuestra genetista, nuestra especialista, está bien que ella sepa y todo, pero también ayudémosla. Y el resto, ¿de acuerdo con que está en el núcleo? Como dice Matilde. No, creo que me equivoqué, Miss. No, está súper bien, Matilde. Esto es el núcleo. Está en el centro de la célula. Ah, entonces está bien. Ah. Y esos puntos se llaman poros y nos van a permitir comunicar el espacio exterior con el interior del núcleo. Esto el año pasado yo se los enseñé por guías. Y acá tenemos los organelos. Y los organelos son los encargados de la fabricación de proteínas. Y las proteínas son todo lo que es un ser vivo. Los músculos son proteínas. El pelo, el color y la forma se lo dan proteínas. ¿Ya? Las hormonas son proteínas, las enzimas son proteínas. La molécula que transporta el oxígeno en la sangre es proteína. Todo lo que nosotros somos es por las proteínas. ¿Y quién tiene la receta para hacerlo? Es el ADN. Y todo lo que está afuera nos va a ayudar a fabricar estas proteínas. ¿Se fijan? Esto se llama retículo endoplasmático liso y rugoso. Tienen ribosomas. Tenemos el aparato de Golgi. Se encarga de modificar las proteínas antes de ser enviadas a su destino. O sea, aquí está el aparato. Tenemos las mitocondrias y lo vimos en respiración celular. ¿Qué hacen ellas? ¿Hacen la digestión o la fabricación de energía para la célula? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La fabricación de energía. La fabricación de energía. Ya. Y, por ejemplo, un caballero me va a ayudar a ampliar esa información. ¿Está Lucas? ¿Lucas Cavieres? Lucas. ¿No está? Dígame, profe. Lucas,
¿con qué fabrica la mitocondria energía? No sé, ¿No sabe? no sé. En la respiración celular, ¿qué es lo que hace la mitocondria? Para producir energía, se toma la glucosa de los alimentos. Entonces, la glucosa que tú comes, Lucas, tiene que llegar en en grandes cantidades a las mitocondrias. Y la mitocondria, con la ayuda del oxígeno que tú respiras, la rompe, la degrada, la digiere, y la va a transformar en energía, en una molécula llamada ATP. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para fabricar las proteínas? Toda esa energía que tú vas a consumir de tus alimentos, ¿ya? Y vas a ir desechando dióxido de carbono y agua, que es lo mismo que la planta utiliza para la fotosíntesis. Entonces, es muy importante esto, chiquillos, entender el por qué está guardada la información aquí, pero lo que se fabrica está afuera. Y yo en unos días más le voy a enseñar cómo se saca esa información, porque la información no sale caminando. Alguien entra y la copia. ¿Ya? Entonces, eso ustedes tienen que ir tomándome mucha atención, ir almacenando los conceptos que vamos a ir utilizando. Comenzamos entonces. Abrir su libro en la página 196 y 197. 196 y 197 y nos vamos a tener que apurar porque ya el tiempo está pasando muy rápido. Ya. Va a leer en voz alta y clara Benjamín Cornejo. Benjamín Cornejo. Al tiro mismo. Estoy buscando la página. Página 196, Benjamín. Me lee el título y el recuadrito que aparece abajo en marrón en la página 196. Página 196. ¿Ya, Benja? Ahora sí. Comience nomás. ¿Qué es el estudio de la herencia y qué aplicaciones tecnológicas tiene? Ya, el recuadro ahora abajo. La imagen de fondo corresponde al fenómeno del desierto florido que ocurre eventualmente en la zona norte de Chile. Se muestran además 4 especies distintas de plantas que crecen allí. Si estuvieras en este lugar, ¿cómo distinguirías las plantas que pertenecen a una misma especie? ¿En qué aspectos se parecerían y en qué podrían diferenciarse de otras? Ya. Muy bien, Benjamín. Dice que nosotros tenemos un efecto que es estacionario, no ocurre siempre, no está todo el año, y se llama desierto florido. Y aquí nos muestran en Zoom 4 flores de distintas especies. Por ejemplo, tenemos la celestina, que es la Zephira elegans. Tenemos la pata de guanaco, cuyo nombre científico es Calendrinia cachilanensis. Tenemos la ñañuca roja, que es la Rhodophylla fiseloides, y tenemos la flor de jote, es la Argilia radiata. Entonces, en base a esas 4, nos pregunta, si estuvieras en este lugar, ¿cómo distinguirías las plantas que pertenecen a la misma especie? ¿Cómo las distinguirías a las que pertenecen a la misma especie? Ya nos está diciendo que todas son de distintas especies, pero ¿cómo distinguiríamos a las que son de la misma? Ah, no, esta es de esta de acá. Esta no, esta es igual que esta. ¿Qué utilizaríamos para distinguirla? Me responde Lorena Palma. ¿Qué distinguirías tú, Lorena? ¿Cómo dirías, no, esta de acá? No, esta también es de acá. No, esta también son flor de jote. ¿En qué te fijarías, Lorena? Lorena. ¿No? Elizabeth Rubilar. ¿En qué te fijarías tú, Elizabeth? En su forma Ya, pero ¿forma de qué? ¿Solo de la flor? de apariencia.
Ya, ahí nosotros podemos clasificar ya. Si yo, por ejemplo, veo puras flores amarillas y digo ya, son flor de jote, ¿qué me voy a tener que fijar? En la forma de la flor, ¿no es cierto? En que sean amarillas, en que la zona céntrica o donde va el pistilo y sus estambres tengan una coloración o como puntitos. Si tienen o no tienen hojas. ¿Se fijan? La Elizabeth nos dice que se va a basar en la apariencia para clasificarla. Ya, Elizabeth. Dice, ¿en qué aspectos se parecerían y en qué las podrías diferenciar de otras? Sé un poquito más específica. Es que algunas pueden tener unas hojas de un color y las otras no. ¿Ya? Algunas pueden tener flores y las otras no. También fijas? puede ser en el largo. Ya. Muy bien. Nosotros cuando hay una rama de la biología que es la botánica, y ellos mayoritariamente estudian la taxonomía. Y cuando nosotros estudiamos las taxas, estudiamos las clasificaciones. Y una de las formas de clasificar es según la cantidad de pétalos que tiene la flor. El color también puede ser, la forma de su hoja, el pistilo, la cantidad de estambres, si tiene o no tiene estambres. También podemos ver el tamaño, también podemos ver adornos. Adornos, ¿qué significa? Que pueden a lo mejor tener pintitas, que pueden tener microvellosidades, como pelitos, etc. Muy bien a los alumnos que participaron. Si ustedes se fijan, y nosotros nos extrapolamos, todos somos distintos. El mejor ejemplo al que he tenido gatos. ¿Se fijan que hay veces que cuando uno tiene una camada de gatos, 4 pueden ser iguales a los papás y uno es distinto? Entonces, ¿por qué se da esa diferencia? Esas son las preguntas que ahora aparecen a continuación. Dice, ¿qué es la información genética? ¿Qué proceso permite que este se transmita de generación en generación? Y esta primera pregunta me la responde Josefa Álvarez. Josefa, ¿qué vendría entonces siendo la información genética y qué proceso permite que éste se transmita de generación en generación? ¿Qué es la información genética? Ay, no sé. Ya, ¿es un regalo? ¿Es una molécula? ¿Qué es? De lo que yo te dije. ¿Qué es? ¿Es algo que se pasa o es una molécula que se traspasa de un individuo a otro? Te estoy dando Es una molécula que se traspasa de un individuo a otro. a otro. Y esa molécula, la dijimos a un inicio, se llama ADN. ¿Ya? Ahora, ¿qué proceso permite que se transmita de los seres vivos nacimiento, desarrollo, reproducción o muerte? ¿Cuál de esos procesos que yo te nombré permite que se transmita de generación en generación? Reproducción. Reproducción. Y ahí nos vamos a detener. ¿Cuántos tipos de reproducción existen? 2. Asexual. Lo desarrollan algunas bacterias, por ejemplo, y es cuando no se necesitan de 2 progenitores. Una bacteria puede crecer y después se divide en 2. Son clones. Las hijas nacen igual a la madre. Y en la reproducción sexual se necesita de 2 progenitores, de un macho y de una hembra, de un ovocito y un espermio, que se fusionan en la fecundación. Y eso permite la herencia de caracteres. ¿Ya? Ahora, en base a eso, le dice, ¿por qué los seres vivos con reproducción sexual como las plantas de la fotografía presentan variabilidad si son todas flores? ¿Por qué? ¿Por qué son todas distintas? Porque tienen distinto ADN. Ya, tienen distinto ADN. Un progenitor más otro se juntan, harán nuevas combinaciones de información genética. ¿Por qué si yo tengo información de mi madre no soy 100% igual a mi madre? ¿O no soy 100% igual a mi padre? Y solo saqué la nariz, solo saqué la forma. ¿Se formarán nuevas combinaciones? Obvio, porque no todos los cromosomas son de mi mamá, también son de mi papá. Ya, se combinan, ¿se fijan? Y pueden haber nuevas combinaciones.
Ahora, es muy importante que respondamos esta pregunta porque la evolución la vimos el año pasado y hablamos de estos conceptos, variabilidad y evolución. Pablo, Dígame, Miss. ¿qué relación hay entre variabilidad y evolución? ¿Qué crees tú? Relación. Pues, de que ¿La variabilidad ayudará a la evolución? yo creo que sí, porque de variabilidad de que puedes, por ejemplo, un ser vivo puedes nacer, o mejor dicho, puede tener, o ¿Mm? sea, es que la verdad es que no sé cómo, Ya, no sé qué variabilidad se relación. define como la diversidad de organismos. Te voy a dar el ejemplo de una coneja que tiene muchos conejos. Unos son más rápidos, otros son más lentos. ¿Te fijas? Ujú. Eso es variabilidad. Entonces, la variabilidad te va a permitir la evolución. ¿Quiénes van a evolucionar ahí? ¿Quiénes van a avanzar? ¿Los más rápidos o los más lentos? Lo más rápido. Ya. Y ellos le van a heredar esas características a sus futuras generaciones. ¿Sabes por qué? Porque eso les permitió sobrevivir. Y eso Ujú. les va a permitir adaptarse. Entonces, ¿qué va a ocurrir con su material genético? Va a ir modificándose según lo que mi entorno me exija. ¿Te fijas? Entonces, Mm. eso me va a permitir variabilidad. Yo el año pasado les di la tarea, por ejemplo, de unos peces en el océano. Hay peces de distintos colores, pero algunos se permiten camuflar con la arena. Entonces, ¿qué va a hacer su depredador? No lo va a ver y va a ver a los otros. Entonces, ese que sobrevivió le va a transmitir esa característica a través del material genético a su descendencia y ellos van a poder perpetuarse a través del tiempo. ¿Te fijas? Y eso lo tienen que entender todos. La diversidad va asociada a la evolución. ¿Te fijan? Necesitamos ser todos distintos. ¿Para qué? Para que exista una gama enorme de información y a eso se va a ir seleccionando, lo que va a ir adecuándose, lo que se adapta a lo que no se adapta y él no va a avanzar. ¿Ya? Eso es muy importante. Vamos a analizar páginas 198 y 199. 198 y 199. Vamos a analizar, chiquillos, dos experimentos que se hicieron para saber dónde está ubicado el material genético. El primero que vamos a analizar es en base a una alga unicelular. Eso quiere decir, miren, yo me voy a mover un poquito. Esto que la Miss está marcando es una alga. Son dos algas del grupo Acetabularia, pero se diferencian en esto, en su sombrero, que es la parte de arriba. Ambas tienen pedúnculo, que es como el tallo, y una base, un pie, donde está el núcleo. Entonces, un científico de apellido Hammerlin necesitaba saber quién de estas tres partes, sombrero, pedúnculo o pie, tenía la información genética. Entonces, ¿qué hizo él? Como vio que estas algas tenían tres partes súper diferenciadas y además solo se diferenciaban por el sombrero, hizo una serie de experimentos. Y el primer experimento que hizo fue el siguiente. Le corta el sombrero a las respectivas algas y él después se da cuenta que las algas regeneraron el mismo sombrero. Entonces él dice, hay un centro que permitía que el sombrero, que es la parte de arriba del alga, se regenerara. Y que además tuviera las mismas características originales. ¿Qué hizo un segundo experimento? Cortó los sombreros nuevamente y a cada una le extrajo el núcleo. ¿Y qué observa él? Que no crece sombrero. No creció el sombrero, no se regeneraron, quedaron así. Entonces planteó, en base a este experimento, que el núcleo es el centro de control de la célula. Ahí se encuentra
lo que controla al organismo, a las características del organismo. En este caso, la forma del sombrero. Y después, no quedándose tranquilo, hace un tercer experimento. Le corta los sombreros y los tallos los intercambia. ¿Y qué se da cuenta? Que aparece el sombrero del tallo correspondiente. ¿Se fijan? Él aquí cruzó. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué creen ustedes que ocurrió? Que aquí el sombrero que se formó es igual al alga del tallo, pero no de la que tiene el núcleo, y lo mismo acá. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Recuerden, esto es solo una Porque célula. quizás la misma especie. Ya tú dices que es la misma especie, pero ¿quién tiene otra respuesta? Miren la pista que Quizá, está dando la Miss. Esto es toda una célula. quizá en el otro sombrero, cuando se juntó con la raíz del otro, se juntaron y volvieron a crear Pero otro. fíjate, Matilde, aquí el sombrero se regeneró igual que el alga del tallo. Sí, no porque del- todavía tenía el ADN. Oye, Matilde, me está sorprendiendo. Es que ¿Ya? es mi materia favorita, entonces siempre investigo cosas. Lo que dice Matilde, todavía quedaba ADN aquí, pero cuidado, en esa época no se sabía que era ADN, era solo una sustancia, la llamaban sustancia. Entonces la sustancia todavía quedaba aquí y ella era la responsable. ¿Se fijan? Entonces, como esto es una célula, ¿qué le explicó la Miss? Que el ADN se fabrica en una parte, pero las proteínas se fabrican en otra parte. Entonces aquí tiene que haber una movilidad y ellos decían que aquí había sustancia todavía. Y por eso el sombrero se formó en base a la sustancia que quedaba. Pero él no quedó conforme. Él seguía insistiendo que el núcleo, y va, hace otro experimento. Corta nuevamente ahora los sombreros de estas mismas algas, les vuela los sombreros, pero no pasó lo mismo. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no se...? Ahora están todos mezclados, fíjense bien, estas algas que están aquí son las mismas de acá, y ahora él le vuela los sombreros. Y él pensó que iba a ocurrir lo mismo, pero no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hicieron los mismos sombreros? Porque ya no quedaba sustancia. Entonces, ¿quién ahora empezaba a fabricar la sustancia nueva? El núcleo. Y el núcleo tiene la información original. Entonces ahora se va a formar el sombrero original. ¿Se va entendiendo? ¿Quién es el centro entonces, como síntesis de este experimento, el centro que regula las características de un individuo? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo quiero escuchar. ¿El sombrero, el pie o sea, el sombrero, el pedúnculo o el núcleo del pie? ¿Quién es? El núcleo. El núcleo. El ¿De núcleo del acuerdo? pie. Ya, no importa, los quiero escuchar a todos. ¿Qué es? El núcleo. El núcleo. núcleo. El El núcleo. núcleo del pie. Esto es una alga unicelular. ¿Qué pasará con los pluricelulares como nosotros? Que están formados por millones de células. ¿Ocurrirá lo mismo? Siguiente experimento. Y está explicado en su texto. Gurdon, y va a la Miss con sus legos nuevamente aquí a la explicación. Esto es el ADN. Cada lego es un gen. ¿Qué es un gen? Un trozo de información que determina la característica del sujeto. ¿Qué creían ellos en la época de Gurdon? Que cuando una célula se diferenciaba en otra, ¿qué quiere decir? Se especializa, tiene forma, perdía genes. Imagínense, esto es el cromosoma, uno de los cromosomas de las células de mi corazón enamorado. Entonces, mi corazón, antes de formarse, este es el gen, el verde, que le va a decir, tú vas a ser corazón y vas a tener que latir y vas a tener que bombear sangre. Pero este es de la piel. Ay, pero ¿y qué pasaba? Decían ellos. Entonces, como él va a ser célula del corazón, él pierde el gen de la piel y solo va a quedar la información
para la célula del corazón. Ay, pero si él ya ahora no va a ser corazón y va a ser de otro, le sacábamos. ¿Y qué pasaba con la hebra de ADN? Iba a ir achicando. Y eso en la época se creía. Ellos creían que cada célula de mi cuerpo, según la forma y su función, iba a tener una información X específica. Nosotros ahora sabemos que no, que tiene que tener toda la información, ¿se fijan? Pero eso se creía. Entonces, ¿qué se le pasó por la cabeza a este caballero con sus coterráneos amigos científicos? Que si le sacaban la célula del intestino, el núcleo de la célula del intestino a un renacuajo y se lo insertaban al ovocito de otra, iban a salir puros intestinos. ¿Pero qué hizo Gurdon? Miren lo que hizo. Utilizó una rana silvestre, le saca los ovocitos, a sus ovocitos les elimina el núcleo, no queremos la información genética de él, y le inserta el núcleo de una célula intestinal, pero de un renacuajo albino. ¿Y qué? Lo introduce adentro del ovocito y asiste a una fecundación. Hace una fecundación. ¿Y qué hace el ovocito? Se empieza a dividir, y él observa que no se formaron intestinos, se formaron renacuajos. ¿Y qué características tenían el renacuajo? ¿De la rana del ovocito o de la rana que aportó el núcleo? ¿A quién se parece esta nueva rana? A la rana que aportó el núcleo. A la rana que aportó el núcleo. Y Antonia Otero, tú que estás tan silenciosa y no te he escuchado, ¿de qué color va a ser esta rana? ¿Verde o albina? ¿Albina? ¿Ya? ¿Y por qué no salieron intestinos como ellos pensaban? Porque a lo mejor se reconfiguró el ADN. ¿Se reconfiguró? ¿O era falso que se perdía ADN cuando se diferenciaba la célula? No sé. Vuelvo a la hipótesis original. Ellos creían, miren mi hebra de ADN, que cuando la célula se diferencia, eso quiere decir que va a ser intestino, él perdía información genética. Se fija que comparte con otros. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o rechazamos esa hipótesis? ¿La aceptamos o la rechazamos? Rechazamos. La rechazamos. El ADN tiene toda la información genética de todo, Vicente, o tiene parte. Tiene partes. Tiene parte. Tú te estás contradiciendo con lo que me dijiste. Ah, no, perdón. Tiene toda la... Todo, chiquillos, tiene absolutamente todo. Cada célula de mi cuerpo tiene que tener la misma información. Pero, miren lo que les voy a contar. La del corazón, se activa un gen para las funciones del corazón que en otra célula va a quedarse callado. Entonces, mi ADN del corazón va a tener todos los genes compartidos con las otras, pero además se va a activar para las funciones del corazón. Y en las células, por ejemplo, de mi cerebro, se van a silenciar las del corazón y se activan para las del cerebro. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? No es que se pierdan, se activan o no se activan. ¿Se va entendiendo ahora? Sí. Pero nosotros lo sabemos ahora. Sí. Ya ellos no lo sabían. Entonces ustedes tienen que entender que ellos son los pioneros, son los primeros en investigar estas cosas y por eso podían tener errores, porque en esa época no se sabía, ¿ya? Eso tiene que estar claro. Entonces, usted me va a contestar las siguientes preguntas en su cuaderno. ¿Por qué a partir de los núcleos de las células intestinales de un renacuajo albino se obtuvieron organismos adultos y no más células intestinales? Número 2, ¿por qué se utilizaron ovocitos y no otro tipo de células en este experimento? Y número 3, ¿qué es la clonación y cómo se relaciona con este experimento? Por el tiempo, esto va a quedar de tarea. ¿Ya? Y esto está en la página 199 de su libro.
Entonces usted va a volver a analizar este experimento que la Miss explicó y usted va a contestar las preguntas 1 y 2. Y además va a investigar la número 3, porque le cuento, cuando se hizo la oveja Dolly, que fue la primera oveja clonada, se utilizaron 3 ovejas. La primera, que aportó el ovocito anucleado. La segunda, que se le extrajo, si no me equivoco, de la piel o de un órgano X, su núcleo. Y la tercera es la que prestó el útero para que se creciera este nuevo individuo. Y antes, para que la Miss termine y pueda corroborar la lista, ¿a quién se parecía Dolly? ¿A la oveja 1 que prestó el ovocito sin núcleo? ¿A la oveja 2 que prestó el núcleo de una célula de su cuerpo? ¿O a la oveja 3 que prestó el útero? ¿Quién es? ¿A quién se parecía Dolly? ¿A la 1, a la 2 o a la 3? A la 2, ¿A la 2 por qué, Pablo? porque prestó el núcleo, Ya, ¿y qué contiene el núcleo? el ADN. La ADN, la información genética. ¿Se fijan? Y si hubiéramos sido de la época de Gurdon, ¿qué se hubiera creído si yo, por ejemplo, le digo que el ADN se sacó de la ubre de la segunda oveja? En la época de Gurdon, ¿qué se hubiera esperado? ¿Que saliera Dolly o una ubre? ¿Qué sería? ¿Qué se esperaba en la época de Gurdon? La ubre. La ubre. ¿Se fijan? Porque ellos creían que célula especializada solo tenía información para la célula especializada. ¿Ya? Ya, chicos, esta tarea, coloquen su cuaderno. Para la próxima clase, tener preguntas 1, 2 y 3 desarrolladas en el cuaderno. Para la próxima clase, tener preguntas 1, 2 y 3 desarrolladas en su cuaderno. En internet, en textos, ustedes pueden encontrar la clonación con imágenes, con esquemas, igual como el experimento de Gurdon. Y lo tienen que relacionar al experimento de Gurdon. ¿Se parecen, no se parecen? ¿Tienen semejanzas, diferencias, etcétera? ¿Ya? Y la Miss a 10 personas al azar va a pedir que la muestren a la pantalla. ¿Ya? 10 personas al azar. Cuando la Miss diga, listo. Y con las otras vamos a ir haciendo las preguntas al azar y nos van a ir respondiendo. ¿Queda claro? No se envía, se muestra la próxima clase. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, Miss. ¿No? ¿Corroboramos? No, ninguna. Ya, corroboramos lista entonces. El que no me contesta queda ausente. Alejandro Aedo. Alejandro Aedo. Leonardo Ávila. Leonardo Ávila. Leonardo Ávila. ¿No? No ingresó en ningún momento, Leonardo. Rocío Barrera, sí, pero tenía problemas de internet. Presente. Joxan Fuente Alba. Joxan Fuente Presente. Alba. Benjamín Gana. Benjamín Gana. Isidora González. Isidora González. Presente, Miss. Juan Carlos Medina. Juan Carlos Medina. Matilde Navarro sí estaba. Matías Presente, Orellana. Miss. Matías Orellana. Benjamín Pavés. Presente, Miss. Paulina Quirós.
Paulina Quirós. Paulina. Miss, ¿Mm? una pregunta me nombró. ¿Quién me dice eso? Natalia. Natalia Gilberto. Sí. Sí, es que ingresó al inicio, entonces yo solo ahora nombro a los que no alcanzamos al inicio. ¿Ya? Ah, ya. Ya, Paulina gracias, Miss. ¿No está Quirós? Ya. Isidora Ramírez. Isidora Ramírez. Isidora Ramírez. ¿No? Alondra Riquelme. Presente, Miss. Isaac Saavedra. Isaac Saavedra. Juan David Segura. Juan Segura. Segura. Camilo Ursúa. Bárbara Valtierra. Valentina Valtierra. Valentina Valtierra. Bastián Vázquez. Bastián Vázquez. Y por último, Marvin Vera. Marvin Vera. ¿No? Oiga, Miss, Benjamín. el Leonardo Ávila tiene problema de conexión, pero está hace rato aquí en el Zoom. ¿Quién? Leonardo Ávila, Ya. tiene problema de conexión. Sí, sí lo tengo presente, yo lo había aceptado al inicio. Ya, chicos, esta actividad entonces queda para la próxima clase, la revisamos como inicio, así que tiene que estar en sus cuadernos. Y como les decía, vamos a revisarla a la pantalla. 10 personas van a tener que abrir su camarita y me la muestran. Y las otras vamos a ir corroborando las respuestas al azar. Así que todos tienen que tener su tarea. Y la tarea que es pendiente del glosario, plazo hasta el día viernes para el envío. Recuerde, con el descuento correspondiente por no cumplir con los plazos de entrega. ¿Estamos claros? ¿Estamos ok entonces? ¿Sí? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Pido entonces que tengan una buena tarde, trabajen ordenadamente y organícense. Recuerden que ahí la Miss dijo que les anotaba que tenían que entregar su tarea, o sea, mostrar su tarea la próxima semana. ¿Ya? Chao, chao. Que estén Chao, bien. Miss. Cuídense. Chao, Miss, gracias. Chao, Miss. Chao, Miss, Chao, cuídese. Chao, Miss. chao. No, Miss. Chao, Miss. Chao.